Bien, queridos hermanos, continuamos con el estudio de la carta a los Efesios. Vamos a leer capítulo 4, versículo 1. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Y en el versículo 17 dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Hemos estado viendo el andar del cristiano, enseña Pablo aquí cómo debemos andar, nuestra forma particular, cada uno la experiencia, pero también como iglesia. Y ahora en el capítulo 5, el apóstol Pablo aborda otro aspecto del andar en Cristo. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí ya se nos habla de imitar a Dios. Yo pensaba, cuando uno no es creyente y se acerca por primera vez al contacto con el Evangelio, contacto con Cristo, cuando uno quiere buscar a Dios, no piensa en imitar a Cristo, no se nos hubiera ocurrido, porque uno viene con una necesidad para que Dios le hable, para que Dios llene el corazón, le ayude a sobrellevar las necesidades, y por sobre todas las cosas uno viene para recibir la salvación, lo que uno debe entender primeramente, ¿no? La salvación del alma. Y una vez que Dios nos hace entender que debemos ser salvos de nuestra condenación, cuando Dios nos hace entender que uno debe arrepentirse y creer en Jesucristo como su Salvador personal, uno recibe a Cristo y ahí comienza el crecimiento del cristiano. Y cómo uno debe andar. Y aquí se nos dice, Pablo dice que debemos imitar a Dios. Pablo podía decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era un siervo de Dios que tenía tal entrega que podía decir esto. Él imitaba a Cristo, vivía como Cristo. Así predicaba y así vivía. Y podemos decir, bueno, pero esto es para los siervos de Dios. Sin embargo, aquí la palabra, Pablo, ¿a quién la dirige? A todos los creyentes en la iglesia en Éfeso, y en consecuencia también a cada uno de nosotros. Es decir, que el andar en Cristo, en el andar del cristiano, debe ser no meramente aprender cómo agradar a Dios o aprender y qué cosas hacer para cumplir con Dios, sino que debe ser una transformación en el interior para que nosotros podamos agradar a Dios y ser iguales a Dios, en el sentido de una naturaleza que debe ser transformada, porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Cristo ha venido a nuestro corazón cuando nosotros le aceptamos. Entonces tenemos en nuestro interior dos naturalezas: la naturaleza del hombre viejo, como Pablo también aquí lo desarrolla en el capítulo 4, nuestra naturaleza de pecado, que cuando nosotros aceptamos a Cristo no se va, porque queda hasta que seamos transformados cuando Cristo nos venga a buscar. La vieja naturaleza, lo que la Biblia llama el viejo hombre, y a su vez también la nueva criatura, la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo, la ha creado, nos ha engendrado sus hijos. Entonces tenemos esas dos naturalezas en nuestro interior. Y como hijos de Dios lo tenemos que entender y saber, como lo desarrolla aquí Pablo en este capítulo 4 y también en toda la palabra de Dios. En el versículo 22 del capítulo 4 dice: a que dejéis, cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Ese viejo hombre lo tenemos en nuestro corazón
y lo tenemos que dejar. Pero a su vez, renovarnos en una experiencia espiritual para andar en la nueva criatura, lo que Dios ha hecho nacer en nuestro corazón, engendrado por el Espíritu Santo. Somos un nuevo ser, independiente del viejo hombre, pero conservando toda nuestra personalidad. En el versículo 23 dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. De vuestra mente, dice. Y Pablo también a los Corintios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, tenemos la capacidad para ser como Cristo, para imitarle. En el sentido de Cristo como siervo de Dios. Como Cristo anduvo en esta tierra, nos enseñó y nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y el versículo 24 dice, y vestir el nuevo hombre que es criado, vemos que la palabra criado es hecho nuevo, conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Entonces nos damos cuenta que somos una nueva criatura en Cristo. No se trata de que yo voy a mejorar mi vieja vida. Mi vieja vida la tengo y ya, como dice Pablo también a los romanos, juntamente fue crucificada con él, fue muerta en la cruz. Pero tiene que pasar un tiempo, una etapa, porque Dios tiene un plan perfecto, hasta que Cristo venga a la tierra y ahí seremos transformados. Y nada quedará, nada queda ya. Para Dios ya nuestra vieja naturaleza ya ha sido vencida. Pero hay que esperar a que Cristo nos venga a buscar. Entonces, tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Dios nos ha llamado para eso. Por eso hay muchas expresiones aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en Efesios 4, también en el versículo 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No nos habla solamente de aprender de Cristo, sino también a Cristo, que nos habla de una experiencia, de una identificación con el mismo sentir, la misma naturaleza de Cristo. También en Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a Él fuera del real. A Él nos dice, aprender de Él, ser como Él, tener la misma experiencia. Y el versículo 2 del capítulo 5 dice, y andad en amor. ¿Cómo anduvo Cristo en esta tierra? En amor. En su ambiente era el amor, era buscar el bien de su prójimo. Para eso vino, para eso se entregó. Como dice acá, ¿no? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Es decir, que acá nos habla de nuestro andar, pero para que nosotros aprendamos cómo andar tenemos que mirar a Cristo, porque como Él anduvo, nosotros ahora tenemos que andar. ¿Cómo anduvo Cristo? Entregándose, se entregó desde antes de la fundación del mundo, podemos decir, dijo de venir a esta tierra, por eso Dios creó todas las cosas, sabiendo que ya tenía la solución para cada uno de nosotros, sabiendo que en un momento de tiempo el Padre iba a mandar a su Hijo, a Cristo, que se había ofrecido voluntariamente a venir, a entregarse, como dice acá, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. ¿Por qué dice ofrenda y sacrificio? Podemos decir que son palabras, son sinónimos, significan una misma cosa, pero ofrenda se refiere más al sentido positivo, ¿no? A un presente. Dios se ofreció a su Padre Celestial, el Hijo, el Señor Jesucristo se ofreció a su Padre, en ofrenda, en regalo. La palabra ofrenda en el diccionario castellano dice así, don que se dedica a Dios, dádiva o servicio en muestra de gratitud y amor. Ese fue el
el comportamiento de Cristo, su actitud en esta tierra, ofreciéndose siempre al Padre, queriéndole agradar siempre, dependiendo siempre de Él. Y así se ofreció en la cruz, para hacer un sacrificio. El sacrificio tenía que entregarse, pero Él no tenía que sacrificar nada por Él. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por nosotros, se sacrificó por nosotros, se entregó por nosotros. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Entonces, así como anduvo Cristo, así tengo que andar yo. Pero esto sabemos que nuestra naturaleza vieja no lo comprende, ni lo puede hacer. Por eso esa naturaleza debe ser entregada cada día. Como dice acá, por amor se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero eso no habla solamente, podemos decir, habla de la oración, ¿no? Cuando uno se entrega en oración, ¿qué es lo que hace? Realiza un sacrificio, es decir, se humilla, desciende en humillación para que suba un olor suave, una ofrenda, un regalo a Dios, cuando nosotros nos entregamos en oración. ¿Para qué? ¿Pero eso para qué? Para andar, porque acá nos está hablando del andar. Quiere decir que no es algo que yo lo hago en un momento y después lo dejo. No, Dios me tiene que dar el poder, porque Él ha venido a mi corazón para andar así, andar en amor, dice. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y después vuelve a hablar del viejo hombre, ¿no? De las cosas que manifiesta nuestra vieja naturaleza. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nos muestra también lo que nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza de pecado manifiesta. Que eso ya lo tenemos en nuestro corazón. La fornicación que habla del acto sexual impuro fuera del matrimonio, pero no solamente se refiere a eso, sino a cualquier tipo de impureza sexual. Eso lo hemos aprendido del mundo, del ambiente en el cual estamos, pero a su vez tenemos esa condición de pecado en nuestro corazón. La fornicación, toda inmundicia, significa toda impureza, toda suciedad, o avaricia, la codicia, la mezquindad que uno tiene, porque antes de conocer a Cristo poníamos el yo, nuestra propia naturaleza, nuestro propio ser como prioridad. Nosotros éramos nuestro propio Dios. Pero cuando entendimos y Cristo nos salvó, ahora tenemos que conocer lo que nosotros somos, porque Dios nos muestra. Antes pensamos que éramos buenas personas y que podíamos mejorar por nosotros mismos. Pero el creyente debe conocer lo que realmente es lo que Dios nos alumbra, nos da luz para conocernos a nosotros mismos, pero también para conocer a Cristo y así saber que tenemos todo el poder de Dios a nuestra disposición para poder cumplir esto, porque si no sería una utopía, pero Dios lo puede hacer. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miremos el versículo 7. No seáis pues aparceros con ellos. Está hablando de los que no conocen a Cristo. Aparceros significa no seáis partícipes, sino tener parte con el mundo. Si de donde Cristo nos ha sacado, Dios nos ha sacado del mundo, pero tenemos que vivir en el mundo hasta que Cristo nos venga a buscar. Pero tenemos que vivir imitando a Dios. Tenemos su naturaleza. Versículo 8 nos hace acordar, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Y veamos esto, ¿no? El fruto del Espíritu, en Gálatas 5:22, Pablo nos enumera cuál es el fruto del Espíritu. O sea, toda
las características de Dios, los atributos de Dios, lo que Dios es. Dice, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, nada nos puede condenar si nosotros andamos en el Espíritu, porque estamos manifestando a Dios en nuestra vida. Pero acá da como el marco o el ambiente en donde se desarrolla el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es, dice, en toda bondad y justicia y verdad. Si lo que Dios ha hecho para nosotros y hace, toda la manifestación de Dios en nuestro corazón es porque Dios es bondadoso, es bueno. Dios no nos puede hacer mal. Es en toda bondad, dice. Es decir, lo que está diciendo es que Dios quiere que andemos en el Espíritu porque Él nos quiere hacer bien. Y toda la manifestación del fruto del Espíritu en nuestros corazones es para bien, en toda bondad. Es también toda justicia, porque Dios obró la justicia perfecta en la cruz. Todas esas manifestaciones de la carne que nosotros a veces salen naturalmente en nuestra vida, todo eso fue ajusticiado en la cruz. La cruz, nosotros ahora podemos andar imitando a Dios y eso es completamente justo, porque Dios pagó el precio y ahí en la cruz obró la victoria absoluta sobre todas estas manifestaciones de la carne. Y tiene el poder para que nosotros podamos andar como Él, porque nos ha dado su Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder en nuestro corazón. El fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Es decir, que si vivimos conforme a la verdad, tenemos que vivir así, imitando a Dios, porque Dios obró en la cruz todo para que nosotros podamos andar así, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas. Es decir, para que yo ande como Cristo, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que conocer a Cristo y ahora no comunicar con las obras de las tinieblas. Las tinieblas tanto de mi viejo hombre como del mundo, del ambiente en el que estoy. Dice, no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas. Infructuosa significa estériles, que no dan fruto, que no tienen nada bueno para nosotros, que no nos valen de nada, sino antes bien redarguirlas, quiere decir. Redarguirlas significa dar un argumento en contra de todo lo que el mundo y la carne me quieren influenciar. Sigue hablando, ¿no? Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas estas cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz. Porque lo que manifiesta todo, la luz es. Leamos el Salmo 19. Podemos decir que el Salmo 19 es un salmo precioso y muy completo que nos habla de la ley de Dios. Primero nos habla en el versículo 1 en adelante, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Nos habla de la ley del universo, de la ley de la creación, todo lo que Dios ha hecho y que es perfecto y que marcha en perfección porque Dios lo sustenta. Podemos decir también que después en el versículo 7 habla, dice, la ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. Habla de los mandamientos de Dios, lo que Dios nos ha dado para el hombre,
para andar en esos mandamientos, y que los mandamientos de Dios convierten nuestra alma. Es decir, venimos en el camino equivocado, pero la ley de Jehová tiene tal perfección, la palabra de Dios, que nos hace cambiar. Y finalmente en el versículo 11 podemos decir que habla de la ley, de cómo ahora nosotros tenemos que vivir, del siervo de Dios. Nosotros hemos sido elegidos para manifestar a Cristo y para servirle como Cristo nos sirvió, como nuestro hermano mayor. Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que el siervo, el Hijo de Dios, es amonestado. ¿Qué quiere decir amonestado? Es advertido, es apercibido, es avisado, es enseñado. Es decir, que Dios, una vez que le hemos conocido, no nos quiere mantener en ignorancia. Quiere que nosotros sepamos cómo somos, pero sepamos también lo que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos manifestar la vida de Cristo. Tu siervo es además amonestado con ellos. Podemos decir la parte negativa en que nosotros, entendemos lo que somos, pero también el amor de Dios que nos quiere bendecir. Y en este mismo versículo 11 dice, en guardarlos hay grande galardón. Es decir, Dios me dice cómo soy, pero también me dice, obedéceme, te doy todo para que me obedezcas. Y en ese obedecer tengo una recompensa, un premio para ti. En guardarlos hay grande galardón. Galardón significa una bendición que Dios me quiere dar, un premio, una victoria espiritual, un gozo, que Dios en toda la palabra me dice que me quiere dar, me quiere recompensar cuando yo dejo la pasada manera de vivir, y no solamente en esta vida, sino también la venidera, cuando Cristo me venga a buscar. Ha prometido galardones, premios para cada uno de nosotros, que no merecemos, pero que Dios nos lo quiere dar y lo puede hacer porque ha venido a habitar en nuestros corazones. Pero muchas veces no entendemos, y debido a nuestra naturaleza de pecado, muchas veces no conocemos nuestros propios pecados, como le pasaba acá a David, ¿no? Que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y era sincero y se ponía delante de Dios. Y fijémonos en el versículo 12, dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, que puede haber pecado, puede haber una manera de andar que yo tengo, que ahí hay cosas que Dios me tiene que hacer cambiar, pecados que tengo que dejar, o estar durmiendo espiritualmente. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestro viejo hombre, tiene una naturaleza que no quiere someterse a Dios. Por eso, el versículo 13, detén asimismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La soberbia, la rebelión, ese fue el pecado de Satanás, cuando era un ángel precioso que quiso ser como Dios y se rebeló contra Dios. Así también a nosotros nos puso eso en el corazón, de querer rebelarnos contra Dios. Detén asimismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Tengo que conocer mi corazón para estar velando, para estar cada día presentándome delante del Señor, entregándome en ofrenda y sacrificio en olor suave al Señor. Y así seré, como dice acá David, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué precioso, ¿no? Que podamos sentirnos así, con un corazón verdadero, un corazón entero, íntegro y limpio de gran rebelión. Cada día en nuestra experiencia tenemos
que procurar esto. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que no nos comparemos o nos guiemos por las apariencias, porque los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón pueden ser gratos delante de los demás o delante de mí mismo. Pero aquí David dice el deseo de su corazón, ¿no? Que sean gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón delante de ti, delante de Dios. Que cada día nos podamos poner delante de Él para examinarnos. Porque Dios es nuestra roca, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nuestra roca, nuestro cimiento estable, a quien podemos ir en todo momento para que nos bendiga, para que nos pueda ayudar a sobrellevar las distintas situaciones, las distintas circunstancias. Volvemos a Efesios 5 y después de todo lo que nos dice, que no lo hemos meditado en detalle, pero el versículo 14 dice, por lo cual, es decir, todo lo que venimos viendo, cómo debemos andar, dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es decir, por todo esto, yo me tengo que despertar. Tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo pensaba, ¿por qué dice, no? Levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En realidad, Cristo me tiene que alumbrar para que yo me levante. Pero lo que pasa es que lo que sucede acá es que Dios ya me está alumbrando. Ya me alumbró desde el día que le conocí. Me da luz. Me dice todo esto para que yo pueda entender. Entonces, acá está hablando de una experiencia personal, de algo que yo tengo que hacer. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate. Es un acto voluntario que Dios está esperando que yo haga. Yo a veces invierto las cosas y digo, bueno, cuando me alumbre Cristo, cuando Dios me haga entender, yo voy a andar. Pero yo ya entendí. Si yo leo esta palabra, desde el día que yo conocí a Cristo, ¿cuánto Dios me ha hablado y me habla? Entonces está esperando que yo me despierte. Porque capaz tengo cosas, como le pasaba a David, que él las ponía delante de Dios. Los errores, ¿quién los entenderá? Los pecados ocultos, aquellas cosas que no me doy cuenta, que no estoy andando, como dice acá, ¿no? Andad en amor, andar como Cristo. Así que el versículo 14 me llama, una vez que he entendido esto, a despertarme. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muchas veces Cristo no nos alumbra porque no tomamos la decisión, es un paso de fe. Decir, bueno, entiendo todas estas cosas, las creo, tengo que vivir en consecuencia, me tengo que levantar de mi sueño. También en Romanos, capítulo 13, hay una expresión parecida aquí. Pablo les habla a los creyentes, Romanos 13, versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Conozco el tiempo en que yo he entendido todas estas cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy andando como Cristo? ¿Estoy andando en amor? ¿Le estoy sirviendo? ¿Qué estoy esperando? Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de luz. Vemos que es un acto de fe, pero un acto de la voluntad mía. Yo no puedo esperar que Dios haga esto por mí, yo lo tengo que hacer, habiendo entendido. Todos son imperativos, pero para que yo dé el paso
paso de fe y Dios me va a alumbrar y me va a dar el poder para poder seguirle y andar como Cristo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Es decir, todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Y el versículo 14, mas vestidos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Y este versículo es muy importante porque está diciendo, no está diciendo que los deseos de la carne van a desaparecer, no está diciendo que no voy a tener tentaciones, que la vieja naturaleza no va a aparecer, pero ¿qué dice? Que no tengo que hacer caso, porque tengo que vestirme del Señor Jesucristo. Y así voy a tener el poder. Los deseos de la carne van a estar, van a aparecer. Pero si me visto del Señor Jesucristo, quiere decir, me entrego en ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, Dios me va a dar el poder, todo poder, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, para que yo tenga una vida de victoria, de gozo, agradándole a Dios como ofrenda y sacrificando cada día mi vieja naturaleza, que realmente me levante, me despierte, porque el Señor quiere hacer esa obra en cada uno de nuestro corazón, en todos nosotros. Nadie queda afuera. Que el Señor nos bendiga. Amén.